¿Es Cabaret la mejor película musical de todos los tiempos? Y no me gusta esto del título de la mejor. Para mí no existe, hay tantas películas en la vida que ponerle el título de la mejor de lo que sea a una es complicado. Ahora, vamos a ver por qué Cabaret es una película tan importante en la historia del cine. Al punto, por ejemplo, para que veas de lo que me refiero, que en 1972, en la edición de los Oscars, se llevó 8 premios, mientras que el mismo año El Padrino se llevó 3. ¿Estoy diciendo que Cabaret es mejor que El Padrino? Por supuesto que no, son dos cosas completamente distintas. Pero evidentemente estamos hablando de una película súper importante, y no por los premios Oscar, porque ya sabemos que los Oscars son súper relativos, sino por toda una serie de razones que hacen de Cabaret por lo menos uno de los mejores musicales de todos los tiempos, un clásico del cine y definitivamente una de las películas más importantes de la historia. ¿Por qué Cabaret es tan relevante? Vamos a ir viendo las distintas cuestiones que hacen a esto, pero lo primero, Cabaret dentro de lo que es el género musical, en contrapartida a el otro musical que para mí es, por ejemplo, uno de los grandes musicales de la historia, que es Cantando bajo la lluvia. Yo creo que, si me preguntás, para mí, ahí en el Olimpo de los musicales de Hollywood, está Cantando bajo la lluvia, Cabaret, alguno más, y para de contar. ¿De qué se trata Cabaret? Generalmente uno no habla tanto de qué va una película, porque se supone que si estás viendo el video probablemente viste la película. Pero a mí me parece interesante dedicar algunos segundos a eso, porque en el caso particular de Cabaret, uno podría dar más de una respuesta, ¿no? Uno podría decir que Cabaret es la historia de una bailarina y cantante que trabaja en un cabaret de Berlín y que tiene una historia de amor. Y digo, Cabaret trata de eso, claramente, digo, es cierto. Ahora, si me preguntás, para mí Cabaret es una película sobre el ascenso del nazismo relatado a través de un cabaret. Y también es cierto, digo, las dos cosas se combinan tan bien y funcionan una a favor de la otra de una manera genial. Una de las razones por las que yo creo que Cabaret es tan especial, y es uno de esos musicales que, si a vos no te gustan los musicales y de casualidad estás viendo este video y me decís, pero a mí no me gustan los musicales, es un género que, bueno, divide aguas, convengamos, mira Cabaret. Es una película que yo creo que, si no te gustan los musicales, es fácil de ver. Y hay una razón casi técnica para esto, digo, no es una opinión. ¿Qué pasa con Cabaret? A diferencia de gran parte de los musicales, no te digo absolutamente todos porque no los he visto, pero a diferencia de la mayoría de los musicales, todas, absolutamente todas las canciones de Cabaret se dan en un contexto que las justifica. Quiero decirte, todas las canciones menos una, todas se dan en el escenario del cabaret, un lugar donde naturalmente va a haber alguien cantando. Y el otro caso es este chico que canta en medio de la gente y todos se le empiezan a unir, pero que es como si cantara un himno. Digo, no es el típico caso de empiezan a cantar de la nada, no. Todas las canciones de cabaret están justificadas al darse en un lugar donde naturalmente se daría. No va a pasar que van dos personas caminando por la calle y de golpe empiezan a cantarse la una a la otra. Digo, eso no pasa. Y creo que por eso mismo, porque las canciones están justificadas en su contexto, es que aun siendo un musical, no te choca. Porque si dices, claro, sí, si está en un escenario en cabaret haciendo un show, claramente va a cantar. Y antes de continuar, ¿ves? Por acá abajo hay un botón rojo. Dale suscribir, así te llegan las notificaciones cada vez que publique un nuevo video. Cuando hablamos de historia del cine, Cabaret viene a ser, no sé si una respuesta, pero definitivamente la contracara de lo que fue Cantando bajo la lluvia y tantos otros musicales clásicos de la época dorada de Hollywood. Hablamos de años 30, 40, 50. Más allá de la historia que cuente, de un romance, del cine sonoro llegando a Hollywood, bla, 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 Cantando bajo la lluvia, como todos los musicales de esa época, tienen básicamente una historia, digamos, apta para todo público, unos cuadros musicales divinos, alegres, canciones alegres, escenografías, vestuario, todo muy luminoso y colorido. Cabaret es exactamente lo contrario. Primero, la historia. Estamos hablando de la historia de una bailarina de un cabaret en Berlín en los años de ascenso del nazismo. No hay chance de que eso sea alegre. Entonces tenemos una historia completamente diferente. Tenemos visualmente
todo lo contrario. Cabaret es oscura, digo, oscura en lo temático, oscura en cómo se cuenta y oscura en lo visual. Digo, desde los trajes, la oscuridad propia de un cabaret, oscura, pesimista, en cierta forma realista, con una trama profundamente dramática. E incluso las canciones, que si bien en su mayoría son alegres, y digo comillas para lo de alegres, porque uno, a ver, si vos no sabés lo que dice la letra, es una canción, digamos, festiva, ¿no es cierto? Digo, Money, 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 bueno, Main Herb no tanto, pero cierto, Money, 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 Cabaret mismo, Will Comenson, ¿no? Alegres. En la música, porque si lees la letra de, por ejemplo, Cabaret, no, drama. O sea, búscate la letra de Cabaret, vas a ver que habla de muerte, de decadencia, o sea, realmente tiene canciones que uno en principio no asocia con el musical, hasta que ves que, bueno, el musical tiene muchas variantes, pero que definitivamente uno nunca encontraría nada de eso en un musical clásico de Hollywood. También me parece que es interesante saber cómo llegamos a tener una película llamada Cabaret, porque no es que simplemente alguien hizo el guión y ya. No, la película está basada en el musical de Broadway, que a su vez se basó en una obra de teatro, digamos, de texto, no musical, que a su vez se basó en un libro llamado Historias de Berlín, de 1939. O sea, la cosa fue evolucionando, cambiando, y la verdad es que Cabaret, tanto la obra musical de Broadway como la película, terminan siendo una versión bastante libre de ese primer libro de 1939. Pero bueno, fueron muchos los pasos hasta que se convirtió en esta película que a la vez modificó la obra una vez que se volvió a estrenar, pero más sobre eso más adelante. Una de esas decisiones que yo, de hecho, vi este clip antes de ver la película y dije, wow, y dije, ok, esto es otro nivel, de verdad. Es una escena muy particular y que, a ver, es curioso como una escena así te puede dar miedo en algún punto, que es cuando hay un chico, un adolescente, que está cantando con una voz muy dulce, una canción muy bonita, Tomorrow Belongs to Me, el mañana me pertenece, y él decide mostrar a este chico primero, ¿no? Desde arriba hacia abajo, y descubrís que tiene la espástica. Digo que no es una canción cualquiera, no es un niño cualquiera, sino que es un chico que es nazi y le está contando que el mañana le pertenece. Entonces, con esa decisión de mostrar al chico de esa manera, en vez de haber hecho, no sé, un plano así, otro plano allá, o de cualquier otra forma, o haber mostrado de una, por ejemplo, la simbología nazi, bueno, te resignifica completamente lo que estás viendo. Y para mí, esa es la mejor escena de toda la película. O sea, toda la película es fantástica, pero esa escena es otro nivel. Y ahí es donde vos ves a un buen director en cosas como esas. También yo te contaba que la obra viene de Broadway porque Bob Fosse venía de Broadway, ¿sí? Él era uno de los grandes coreógrafos de Broadway. Se incorpora al cine con Sweet Charity, también un musical de Broadway que él dirigió. No le fue tan bien, no tuvo tanta trascendencia. Si bien no es una película tan lograda como Cabaret, tiene unos cuadros musicales fantásticos y diferentes, así que te recomiendo de paso Sweet Charity. Pero, volviendo, así como por ejemplo Vincent Minnelli, padre de Liza Minnelli, protagonista de Cabaret. Bueno, Vincent Minnelli había sido también bailarín, coreógrafo y devenido director de cine. Bueno, Bob Fosse también con un estilo completamente distinto. No hablamos del musical clásico y del musical a lo Cabaret, digamos, completamente distinto. Bueno, tenemos también, si querés, a Vincent Minnelli por un lado, a Bob Fosse por el otro, ambos coreógrafos, ambos personalidades en Broadway, devenidos cineastas, grandes cineastas, con estilos, eso sí, completamente diferentes. Ya sigo, pero antes, acordate de darle una mirada a la caja de descripción donde te voy a dejar links a más análisis de clásicos del cine, listados de películas que no puedes dejar de ver y mucho más. Una cuestión que por ahí no tiene tanto que ver con lo cinematográfico, pero que me interesé hace poco leyendo un libro y dije, mira vos, no sabía eso. Y es que Bob Fosse fue un gran innovador en términos de baile, o sea, en cosas como movimientos antiorgánicos, por así decirlo, o sea, en contra de lo que es el baile tradicional. O que, por ejemplo, él era mucho de usar sombreros porque no le gustaba su calvicie. Y digo, porque todo esto hace a que las coreografías de Cabaret, en especial todo lo que es Liza Minnelli, sea tan icónica. Digo, Liza con su gorrito, Liza con sus movimientos, su baile de silla, su vestuario, todo eso que sale de la mente de Bob Fosse, también porque él era un innovador no solo
dirigiendo una película increíble, sino también en cosas como los pasos de baile, las rodillas para adentro y demás cuestiones. Y respecto a las canciones de Cabaret, hay algo que también me parece súper interesante de saber, que yo te decía que la película nace a raíz de un musical de Broadway inspirado en otras cosas. Pero hay 3 canciones que no estaban en la obra de Broadway en la cual se basa la película. Mayher, Money, Money, Money y Maybe This Time. En el caso de Money, Money, Money había otra referida al tema del dinero y el poder, pero no era esta. Entonces Mayher, Money, Money, Money y Maybe This Time, que son recontra famosas, no estaban en la obra original. Y cuando se vuelve a hacer esta obra en Broadway, se las incorpora, porque claro, la película había tenido tal trascendencia que vos ibas a ver Cabaret a un teatro y querías escuchar esas canciones. Entonces, es a raíz de la película, de estas canciones que Bob Fosse pidió que se hagan para incorporar, que después termina la película modificando lo que es la obra musical. Y un dato interesante que te quería sumar, porque la verdad me llamó un montón la atención cuando lo leí, es que cuando se estaba armando la primera versión teatral de Cabaret, digo, antes de la película, se pensó en Liza Minnelli como protagonista, pero Harold Prince consideró que Liza Minnelli era demasiado buena para ser una cantante que está cantando en un cabaret de mala muerte en Berlín. Lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Pero claro, ahora uno ve la película y cuesta imaginarse Cabaret sin Liza Minnelli y su tremenda voz. Así que estas son todas las razones que hacen de Cabaret una de las películas más importantes de la historia del cine y definitivamente uno de los mejores musicales. Nos vemos en un próximo video.